Hola de nuevo. En esta sesión vamos a hacer un breve análisis de ecología de comunidades y así como en la sesión pasada comenzamos por definir qué es la población, ahora necesitamos definir o recordar que una comunidad es un grupo de especies o de poblaciones que coexisten en el mismo tiempo y en el mismo espacio. Aquí estamos viendo un ejemplo de una comunidad vegetal compuesta por diferentes especies de cactus y de diferentes arbustos, etcétera. Dentro de las cosas que podemos estudiar en las comunidades, recuerden que conforme vamos creciendo en los niveles de organización, podemos ir encontrando propiedades emergentes, es decir, cosas que no podíamos estudiar en el nivel de organización pasado. Y entre ellas nos podemos referir a las relaciones que hay entre las especies, conocidas como relaciones simbióticas. Simbiosis o lo que significa simbiosis quiere decir vida juntos. Antiguamente, simbiosis y mutualismo, o lo que ahora conocemos como mutualismo, es lo mismo. Simbiosis era una relación en la que las dos especies salían beneficiadas. Actualmente, eso es solamente una de las muchos tipos de relaciones entre especies que conocemos y a las que en conjunto les llamamos simbiosis. Recuerden siempre que a final de cuentas todo esto son conceptos, es decir, cajitas en nuestro cerebro, en nuestra concepción, que los biólogos ponen para tratar de entender y clasificar los fenómenos de la naturaleza, pero que en realidad es muy difícil y van a ver que hay pequeñas sutilezas en las que muchas veces incluso depende la interpretación y depende del momento. Cada situación es diferente. Pero para tratar de entender vamos a analizar estas relaciones. Entonces, vean, tenemos algunas relaciones. Aquí estoy representando con estos símbolos qué pasa con las dos especies. En estas relaciones, las dos especies se ven beneficiadas, tanto en mutualismo como en cooperación, por eso tienen dos símbolos de más. En relaciones como el comensalismo, una especie sale beneficiada y la otra tiene un efecto neutro, no la afecta y no le beneficia. En cambio, en el amensalismo, una especie sale perjudicada y la otra especie no le afecta y no le beneficia. Hay relaciones en las que una especie sale beneficiada a costa de la otra, como son parasitismo y depredación, y otras relaciones en las que las dos podrían estar mejor sin la otra especie, que es la competencia. Vamos a ver ejemplos de cada una de ellas y vamos a ver que hay muchos más y van a hacer un ejercicio de esto. Bien, una de las primeras relaciones entonces es la de mutualismo, en la que las dos especies resultan beneficiadas, pero aquí es muy importante que una depende de la otra, ya sea para su sobrevivencia o para su reproducción. Y estas relaciones son tan estrechas y tan largas que han muchas veces coevolucionado desarrollando características muy especiales, ya sea de conducta o de forma o fisiológicas incluso, que les han llevado a coexistir juntas. Un ejemplo de esto es el árbol de la acacia, que es este árbol con estas espinas, y las hormigas de la acacia. La acacia ha desarrollado, por ejemplo, estas espinas huecas, donde las hormigas pueden hacer sus nidos. Estos hoyos se los hacen las hormigas cuando la espina es joven, y crecen esas espinas y dentro de ellas las hormigas pueden hacer sus nidos y criar ahí a sus larvas. Además, el árbol de la acacia secreta algunas sustancias y produce incluso estas estructuras cuya única función es alimentar a las hormigas. Entonces, las hormigas tienen aquí casa, vestido y sustento, pero además las hormigas no lo hacen de gratis. Las hormigas limpian los alrededores de donde crece una planta joven de acacia, impidiendo que otras plantas compitan con la acacia y pues le van a causar un beneficio a la acacia. Y también cuando algún depredador, ya sea un animal que se quiere alimentar de las plantas o alguna otra, se acerca a la acacia, las hormigas van a atacar a ese depredador, protegiendo a la planta de la acacia. Como ven, es una relación muy estrecha, que recuerden es a la que le llamamos mutualismo. Se diferencia de la cooperación, que también es un tipo de relación en la que
las dos especies salen beneficiadas, pero aquí una puede vivir sin la otra. La relación no es tan estrecha como en el mutualismo. Entonces aquí estamos viendo un ejemplo, estas se llaman estaciones de limpieza, que son más o menos comunes en los arrecifes, en las que las especies como la tortuga llegan a dejar que las limpien, que les hagan un spa. Estos peces, en este caso son los peces cirujanos, me parece, que se alimentan de los parásitos y de las algas que están sobre la tortuga y bueno, los peces pueden alimentarse de este alimento enriquecido que trae la tortuga, aunque podrían alimentarse de otros tipos de alimentos que estén en el arrecife. Y la tortuga también puede liberarse de sus parásitos cuando migra a aguas más frías y se caen esos parásitos. Pero esto es una relación de cooperación, porque como les dije, si bien las dos salen beneficiadas, no es una relación estricta que dependa ni la vida ni la reproducción de ninguna de ellas. Otro tipo de relaciones son el comensalismo y el amensalismo. Acuérdense que en estos dos tipos de relaciones, una relación no tiene un efecto particularmente ni perjudicial ni benéfico, pero en el comensalismo una se ve beneficiada. Por ejemplo, aquí estamos viendo este pájaro bobo eh, que descansa en el mar abierto sobre una tortuga que está descansando a su vez, pero a la tortuga pues no le causa gran prejuicio ni tampoco le beneficia. Y bueno, al pájaro bobo sí le ayuda mucho porque tiene un lugar donde descansar en mar abierto. O este pez payaso, que como saben son de las pocas especies que pueden, si vieron Nemo, pueden vivir dentro de una anémona y gracias a una cubierta que tienen no les afectan se llaman nematocistos que tiene la anémona y se protegen dentro de la anémona, viven ahí, pero a la anémona pues no le causa ni beneficio ni prejuicio. En cambio, en el amensalismo sí sale una especie perjudicada. Por ejemplo, las hierbas que pisotean los elefantes, pues salen perjudicadas, pero los elefantes no están obteniendo un beneficio propiamente de estar pisando la hierba, ni tampoco lo hacen, digamos, con una intención de perjudicar. O, por ejemplo, las plantas flotantes que conocemos bien en Xochimilco, como el lirio, que al crecer mucho van a tapar la luz a plantas que vivan en el fondo o que podrían vivir en el fondo del lago, causándoles un perjuicio. Entonces, aquí una planta está siendo perjudicada, las del fondo, sin que las plantas de la superficie estén recibiendo un beneficio particular de taparles la luz a las de abajo. Hay otros muchos ejemplos y bueno, vamos a ver varios en los videos, pero bueno, no me detengo más. Otro tipo de relaciones son el parasitismo, en la que una especie se ve beneficiada causándole un malestar a la otra, pero normalmente en el parasitismo no le causa la muerte, normalmente, insisto, siempre hay pequeñas sutilezas y hay líneas más o menos no muy claras, pero si la comparamos con la depredación, en la depredación sí, una especie se beneficia, pero causando normalmente la muerte de otra, ¿no? Un claro ejemplo es el lince que se está alimentando de un conejo y también algunos insectos o larvas de insectos se pueden alimentar de plantas hasta causarles la muerte. Y finalmente la competencia, en la que las dos especies podrían vivir bien o mejor sin la otra. Por ejemplo, aquí estamos viendo que una garza está compitiendo con una serpiente por el recurso alimenticio del pescado, o podrían ser chacales y aves de presa que se alimentan de conejos, igual los lobos con los coyotes se alimentan de presas muy parecidas, pero los recursos no siempre es alimenticio, a veces es de luz, a veces es de espacio, a veces es de agua, etc. Y bueno, aunque aquí estoy poniendo un ejemplo con un bosque de bambú que compiten por la luz, vean que aquí también hay otro tipo de especies. Recuerden que cuando estamos hablando de relaciones simbióticas, nos referimos a relaciones entre especies diferentes.
interespecíficas, no intraespecíficas, es decir, no estamos hablando, por ejemplo, de la competencia de 2 machos por una hembra, porque aunque eso es competencia, no es una competencia simbiótica. ¿Sí? Cuando hablamos de relaciones simbióticas son entre especies diferentes. Bueno, otro tipo de cosas que podemos estudiar en las comunidades son la evaluación de la biodiversidad, que ya vimos en sesiones pasadas, y que un tipo de biodiversidad es el número de especies, al menos la biodiversidad más común que estudiamos. Si nosotros quisiéramos comparar 2 comunidades representadas por estas semillas, ¿cuál de estas 2 protegerían? Sería interesante que pregunten a sus familiares o a alguien que esté con ustedes, a sus amigos. Esto en clase lo hacemos o lo discutimos en equipos. Y bueno, ¿cuál protegerían? Si pudieran proteger solo en estas 2 comunidades, ¿cuál protegerían? Sea la decisión que tomen, ¿están seguros que es la mejor decisión? Como les dije, la ecología es una ciencia y usa números para tratar de hacerlo lo más cuantitativo posible. Tendríamos que preguntarnos cuál de estas 2 muestras tiene más individuos, evidentemente esta, cuál de estas 2 tiene más especies, si consideramos que las semillas están representando especies diferentes, pues pareciera que esta a simple vista habría que contarlas, pero además cuál es más equitativa y cuál tiene más especies raras. Estas preguntas nos ayudarían a responder estas preguntas iniciales de cuál de las 2 podríamos proteger, si tuviéramos que elegir. Y para entrar en materia, vamos a hacer un ejercicio y vamos a hacer ahorita un ejercicio aquí en clase para tratar de evaluar eso. Si nosotros queremos comparar estas 2 comunidades, la azul y la verde, véanlas bien, vamos a repasar algunos conceptos, o más bien a comprender algunos conceptos que nos van a ayudar a ponerle número a esto que no sea tan subjetivo y poder tomar nuestras propias decisiones. Entonces, lo primero que les voy a pedir es que a partir de imágenes como estas, ustedes hagan tablas en las que pongan las especies que nos encontramos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos mono, elefante, rinoceronte y cerdo. Los monos, elefante, rinoceronte y cerdo. Piensen que si ustedes no saben qué especie es, en los ejercicios que vamos a hacer no importa. Pueden poner especie 1, especie 2, o mono 1, mono 2, si son especies diferentes. Lo importante es que podamos reconocer cuántas especies diferentes son. Y entonces, bueno, hacemos nuestro listado de especies y ponemos qué tipo de especie es. Si es nativa, ya vimos en sesiones pasadas que una especie nativa es una especie que evolucionó en el lugar, o si es introducida, por ejemplo, el cerdo, en este ejemplo, sería una especie exótica, pensando que estamos hablando de una comunidad en África, por ejemplo, ¿no? Donde el rinoceronte, el elefante y el mono son nativas, pero el cerdo es exótico o introducido, que es lo mismo. Y vamos a poner ahí en esta tabla cuántos individuos de cada especie hay. Por ejemplo, había 5 monos, había 3 elefantes, 2 rinocerontes y 2 cerdos. La riqueza, entonces, es el número de especies que hay en una comunidad. La riqueza de esta comunidad, por ejemplo, es de 4 y la abundancia es el número de organismos que hay en esa comunidad. Nuestra abundancia total es de 12, pero la abundancia relativa, es decir, para cada especie, es esta que estamos viendo aquí, 5, 3, 2, 2. El total es 12. Bueno, entonces eso es lo primero que tenemos que hacer. ¿Cuál de las dos es mejor? ¿La más abundante o la que tiene más especies? Si me regreso un poquito a esta imagen, ¿cuál de las dos es mejor? ¿La que tiene muchos organismos o la que tiene más especies? Parece que esta tiene más especies, mayor riqueza y esta mayor abundancia. ¿Cuál es mejor? Por eso tendríamos que hacernos otra pregunta. ¿Cuál es más equitativa? ¿Qué tal si tengo muchos, pues sí, pero como vemos aquí a simple vista parecía que tenemos muchos de una sola especie? Eso pues tampoco es tan bueno. Para eso tenemos otro concepto más que es el de diversidad. Y hay varios índices de diversidad. Aquí vamos a trabajar con uno que se llama índice de Simpson. Así se apellida el investigador que la propuso. Y se evalúa con esta fórmula. La diversidad de Simpson
es igual a la sumatoria de las abundancias relativas por la abundancia relativa menos 1 sobre la abundancia total por la abundancia total menos 1. Si traducimos eso al ejemplo que hicimos hace un momento, estaríamos hablando de, denme un segundo, estaríamos hablando de 5, aquí están las abundancias relativas 5, 3, 2 y 2. 5, 3, 2 y 2. Y cada una de ellas las voy a multiplicar por sí misma menos 1, es decir, 5 menos 1, 4, 3 menos 1, 2, 2 menos 1, 1 y 2 menos 1, 1. Todo eso lo multiplico, luego lo sumo y lo voy a dividir entre la abundancia total, que acuérdense que era 12, por la abundancia total menos 1, que es 11. 12 menos 1, 11. Multiplico estos dos y si ustedes realizan la operación, mi abundancia sería igual, mi diversidad sería igual a 0.23. Ok. ¿Y qué significa 0.23? ¿Es buena o es mala? Así solitos, pues yo les diría que es buena, pero tendríamos que compararla con algo más. ¿Qué significa este índice? Significa la probabilidad de encuentros interespecíficos. Entre más diverso o equitativa sea una comunidad, se va a acercar más a 0. Si el número es más cercano a 0, la diversidad es alta. Si el número es cercano a 1, la diversidad es baja. Si nosotros pusiéramos esas semillas que vimos en la diapositiva inicial en una bolsa y meto la mano y saco una semilla y vuelvo a meter la mano y saco otra semilla, la probabilidad de que salga la misma semilla, por ejemplo, los frijoles, es casi 1. Su diversidad es muy baja, porque casi todos eran de la misma especie. En cambio, en la otra, si meto la mano y saco una semilla y es de un tipo, y meto la mano, saco la semilla y es de otro tipo, la probabilidad de que eso sea así, o de que vuelva a sacar la misma especie, es muy bajita. Eso quiere decir que mi D es cercana a 0. Entonces mi diversidad es alta. Espero no haberlos confundido, pero lo que les quiero decir es que si D se acerca a 0, es mejor que si D se acerca a 1. Ahora, para eso necesito compararlo con otra comunidad. Entonces, lo siguiente que les voy a pedir es que hagan una tabla comparativa entre las diferentes comunidades. Y ya comparando los resultados, acuérdense, N es la abundancia total, R es riqueza, es decir, número de especies, y D es mi índice de diversidad. Entonces, si yo quiero comparar esas dos comunidades, estas dos, déjenme regresarme a unas diapositivas. No puedo. Si yo quiero comparar estas dos comunidades, pues bueno, la abundancia de la comunidad 1 es tan buena como la de la comunidad 2. Pero la riqueza, pues es mejor la de la comunidad 2, ¿no? Ahora, ¿cuál de estas tiene mejor, cuál es más equitativa? ¿Cuál tiene una mejor diversidad? Ahora sí ya podemos comparar punto 23 contra punto 06. Piénsenlo, respóndanse. Y muchas veces en clase nos damos cuenta que nos vamos con la idea de que el número más grande es mejor, y acuérdense que no. En diversidad, el número más pequeñito es mejor porque nos está hablando de que es la probabilidad de encontrar dos especies diferentes o dos veces la misma especie es baja, quiere decir que está bien distribuida nuestra comunidad. Entonces, con estos resultados, yo podría elegir a la comunidad 2 para salvarla. Sí, pero eso no es todo. También hay que ver qué tipo de especies tenemos. Entonces, para eso les voy a pedir que hagan una gráfica en la que comparen el tipo de riqueza. Es decir, tengo 10 especies contra 4. Eso es mucha diferencia. Pero vean, si yo comparo qué tipo de especies tengo en esta gráfica estoy viendo mi riqueza total, 4 y 10, 4 y 10. Entonces aquí evidentemente es mejor esta riqueza, ¿no? Tengo muchas más especies en esta comunidad, la 2, que en la 1. Pero si nosotros vemos qué tipo de especies son, vean que aquí tengo más especies nativas, 3 contra 2, y aquí tengo muchas más especies exóticas o introducidas, eso no queremos, como la 8 especies introducidas contra 1. Esto me da un punto malo, bastante malo para la comunidad 2 y un punto bastante bueno
para la comunidad 1, ¿no? Porque tiene más especies nativas. Yo voy a preferir rescatar especies nativas a especies introducidas, es decir, prefiero rescatar rinocerontes y prefiero rescatar leones, elefantes, que rescatar ratones y cucarachas y perros y conejos que no eran nativos de esa comunidad. Por el contrario, pueden ser nocivos para la comunidad. Entonces, con esto, ustedes van a tener que decidir qué especies o qué comunidades podemos salvar o hacer planes de manejo adecuados a qué tal está su biodiversidad. Espero que si esta clase sea lo suficientemente corta para que la vean cuantas veces necesiten, para poder hacer una buena discusión con su práctica. Por ahora es todo, y aunque recuerden que estamos viendo algo muy, muy leve de ecología, esto se puede profundizar mucho más, pero no nos da tiempo. Entonces, por ahora es todo, y nos vemos en la siguiente sesión. Que estén muy bien. Hasta luego.